Bueno, estamos con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, aquí en Punto Penal. Bueno, con mucho gusto recibimos a Nacho Alonso. ¿Cómo andas, Nacho? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bueno, en realidad lo recibo yo. Sí, bueno, estamos se puede decir que tu casa, ¿no? Exactamente. Sí. Prácticamente, falta dormir nomás. ¿Qué horario pones acá, Nacho, cuando estás en Montevideo? Y la dedicación desde las 7 hasta las 2 de la mañana. No quiere decir que esté todo el tiempo acá. Trato de estar la mitad del tiempo acá y más de la mitad del tiempo afuera. Claro, pero digamos que acá tenés tus reuniones, tu actividad, tus decisiones. Parte de. A mí me gusta también hacer mucha reunión afuera. Pero eso por una cuestión... No, por una cuestión de no estar encerrado, Claro. De poder visitar, de poder ir a otros lugares, una cuestión más de cabeza y Claro. de no estar psicológicamente dependiente de un lugar. Nacho, este ha sido un año que ha tenido de todo, ¿no? ¿Cómo lo catalogás? Si me lo tenés que resumir y definir en pocas palabras. Sí, fue un año electrizante, porque tuvo primero el duelo por la vuelta del Mundial sin lo que uno quería, o con nada prácticamente, más allá de la ida al Mundial y estar orgullosos otra vez por cuarta vez consecutiva de llegar después de un momento muy complicado que parecía que Uruguay quedaba fuera en el ciclo 2021 y ese comienzo del 22 que fue tremendo y nos permitió llegar. Después en el Mundial no pudimos pasar la fase, que era un objetivo primario que había y que nos tenía todos muy entusiasmados. Luego de hacer ese duelo viene todo el ciclo electoral, un ciclo electoral que fue muy intenso por distintas circunstancias. Personalmente, esto lo hablo, más allá de la casa, pudimos salir victoriosos de ese ciclo, con una mayoría superior incluso a la que nos consagró por primera vez presidente. Vino el armado del Ejecutivo, vino la designación del cuerpo técnico de la selección mayor, el inicio de los campeonatos, inmediatamente la presentación del cuerpo técnico de la selección mayor, que tuvo desde su elección hasta la firma del contrato todo un proceso que ustedes recordarán. Vino el Mundial Sub-20, que fue el gran logro del fútbol uruguayo de los últimos años, de las últimas décadas, volver al plano internacional con un título mundial, con un plantel y un cuerpo técnico que realmente marcaron ejemplo. Fue para todos los uruguayos una movilización tremenda, por allá por el 11 de junio estamos hablando, ya continuamos con los campeonatos locales, con la preparación de la selección, la presentación del cuerpo técnico en los partidos de fecha FIFA del mes de junio. Luego vinieron los sacudimientos referidos al paro, al final de la negociación con la Mutual y los clubes, con un texto que estaba muy encaminado, pero bueno, se trancó sobre el final, apareció ese paro de 40 días, que hubo que encontrarle una solución, que gracias a la buena voluntad de todas las partes se consiguió, pero bueno, terminó trastocando completamente la mecánica, la organizativa del torneo de la A, del torneo de la B, de la Copa Uruguay. A pesar de ello pudimos manejar todas las restantes competiciones, pero esos torneos con 40 días de parate terminaron desacomodando y hubo que apelar a la intensidad de trabajo de las mesas y bueno, la habilidad de las mesas para poder rediagramarlos. Hemos terminado las fases regulares del torneo de primera división, tuvimos que reprogramar la Copa Uruguay para los primeros meses del año 2024 y bueno, ahora tenemos este pequeño problema con la Divisional B, con un reclamo que nos va a llevar a estirar la definición del último ascenso. Pero ha sido un año con mucha cuestión y lógicamente marcado por el último semestre de la selección nacional, que eso es una cuestión que echado a andar el proceso de selección, uno vio con satisfacción una cantidad de avances muy positivos y consolidación de la selección. La eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo en la primera fase, ¿fue el gran golpe del Ejecutivo en lo deportivo? Y fue una situación muy dolorosa. Yo creo que desde el punto de vista deportivo
hubo golpes, digo, haber quedado eliminado de la Copa América en la ocasión de aquellos partidos por penales fue doloroso, pero la salida del Mundial fue muy doloroso y nos generó un duelo, porque íbamos todos con mucho entusiasmo, sabemos que teníamos una confluencia de dos generaciones que cada una en lo suyo quería tener un gran Mundial, la generación joven, la nueva generación y la generación histórica, que quería despedirse de los mundiales con una gran actuación. Y todos teníamos puesto ahí muchas esperanzas y muchas expectativas. Y cuando llegamos a Uruguay, yo sinceramente a veces salía y sentía vergüenza cuando veía las banderas colgadas en los balcones o en los coches que tenían todavía las banderas, y uno se sentía parte de algo que no había dado el fruto que uno quería. ¿Cuándo entendiste de que tenía que haber un cambio en el comando de la selección? Mirá, siempre defendimos la actuación de Alonso, siempre, porque Diego vino en un momento muy complicado, cuando veíamos muy comprometida la posibilidad de clasificar al Mundial 2022, que realmente hubiese sido duro, y entendíamos que había más probabilidades cambiando el cuerpo técnico que manteniendo el cuerpo técnico. Fue un tema muy duro porque realmente a nosotros no nos causa no nos causó ninguna satisfacción, ningún orgullo, al contrario, nos causó mucho dolor la decisión sobre el maestro Tavares, pero entendíamos que en ese momento la probabilidad de clasificación aumentaba si hacíamos los cambios en la conducción deportiva. Y Diego demostró en esos meses mucho conocimiento, demostró metodología, demostró cercanía con los jugadores como para generar un cambio anímico y volcar la balanza en los últimos 4 partidos. Llegamos al Mundial, que fue el 4º Mundial consecutivo, batimos un récord histórico, o alcanzamos el récord histórico de la generación que fue entre el 62 y el 74, preparamos el Mundial a mucha conciencia, el cuerpo técnico lo hizo la AUF, pero no se dio, y dolió mucho. Pero vos al principio creías que era Alonso el que... Sí, porque creemos en el trabajo de él, yo creo que es un gran entrenador. Pero tuviste una conversación en enero... Nosotros tuvimos con él 2 o 3 conversaciones. Pero hubo alguna que dijiste... Dos en el Mundial, 2 en el Mundial. Pero vos le dijiste, ¿vas a ser el técnico o no? Nunca Nosotros le dijimos que confiábamos en él, sí, como para un nuevo ciclo, sí, que era una idea de... ¿Y crees que ese es el gran dolor que él tiene? Y seguramente. El haber sentido de que era el técnico y que después no fue. Y seguramente. ¿Te faltó una conversación con él o no? Puede ser, puede ser. ¿Es algo pendiente? Puede ser. Pero nosotros en ese momento también nosotros veíamos que había en la gente, en el Uruguay había mucho dolor también, sinceramente. Y veíamos que era necesario que todos conversáramos con la gente. Yo lo hice el otro día. Alonso era un técnico que de parte nuestra tenía muy buena consideración. Tenía muy buena consideración. Nosotros entendimos que en aquel tiempo faltó una palabra para el público, para la opinión pública, que es muy importante porque la selección es un activo que es de la gente también. Nos pasó que tuvimos a esa reprogramación de eliminatoria, claro, que nos permitió pensar un poco más, tomar alguna alternativa. Cuando apareció el nombre de Bielsa... Eso cambió un poco la perspectiva. Claro, sí. Nos dio más tiempo para pensar, nos dio también un tiempo para que la casa se ordenara con las elecciones, que tuviéramos ahí la posibilidad de tener los 4 años por delante con la perspectiva. Se pensó en el nombre de Bielsa, que siempre fue un nombre que dentro del entorno nuestro generó atractivo. Pero vos cuando tuviste la primera conversación con él, ¿ya te habían allanado el camino Giordano y Casales? ¿O vos tuviste un contacto como para decirle, Marcelo, usted estaría dispuesto a conversar? ¿Algo así fue? No, nosotros lo que pedimos con el director deportivo fue el contacto, porque naturalmente ellos tenían un conocimiento, y luego, sí, armamos una conversación por Zoom, cuando después, estamos hablando del mes de febrero aproximadamente, habíamos esperado un tiempo prudencial para tomar determinadas decisiones y analizar ciertos pasos que se tenían que dar.
hicimos un Zoom, conversamos una vez, conversamos 2 veces, otra vez por teléfono, y luego sí participé directamente en una conversación en Porto Alegre. ¿Por qué no pudieron llegar a un acuerdo con Broly cuando hay una relación o había una relación que siempre se habló que fue muy buena? ¿Simplemente por lo económico fue? Mira, lo que entiendo yo que fue por lo económico. La diferencia económica existía, no era una diferencia económica sustantiva en ese momento, sí para Marcelo, de acuerdo a lo que él nos planteaba, era simbólica en el sentido que él pretendía que se llegara a determinado número, por lo que había logrado. Con lógica y con justicia entendía había sido el logro obtenido como campeonato mundial. Nosotros ahí teníamos una diferencia, entendíamos que se había hecho un gran esfuerzo de carácter presupuestal al hacerle esa propuesta, y creo que cada uno a su manera tenía razón. El tema es que las dos razones tenían una diferencia, y Marcelo entendió en ese momento que, bueno, que era momento de hacer una pausa, una reflexión y de esperar otra situación. Lo dijo públicamente, le presentó una carta al público. Y ¿eso fue un error de él? No sé. ¿O fue algo que no te gustó? No sé. Él fue el camino que tomó. Nosotros entendíamos hasta ahí que podíamos hacer otra gestión. Pero te sorprendió la Sí, nos sorprendió. Y nosotros igual nunca cerramos la puerta, ¿no es cierto? ¿No están cerradas hoy en día tampoco? Nunca la cerramos. Porque ustedes más o menos en febrero, por lo que tengo entendido, tienen idea de nombrar un cuerpo técnico de la Sub-20. Exacto. Nosotros lo que tenemos claro, y se lo dijimos a Marcelo, es: tú lograste un campeonato del mundo, sos campeón del mundo. Vos ya estás en otro plano en la jerarquía como entrenador y en la consideración del mercado. Vas a recibir propuestas muy importantes. No va a ser ya el mismo entrenador y las mismas propuestas. Tenés que aprovecharlo. Bien. No podés eso dejarlo pasar en tu carrera. Ahora, desde la selección, desde la estructura, como parte de los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales, es mucho más fácil salir. Nosotros te vamos a abrir el contrato, no vamos a cortarte las alas para que mañana llegue una oferta muy importante, sea del medio local o del medio internacional, y vos quedes preso de la selección, salvo un tiempito antes del sudamericano, naturalmente, para abandonar el barco. Pero está todavía en la agenda. Esa era nuestra cabeza en ese momento. Sí, ¿y ahora? Bueno, nosotros las puertas las tenemos abiertas, vamos a tener que tomar una decisión. Digo, porque él aún está sin equipo. Sí, lo tenemos en claro. Nosotros, naturalmente, ahora tenemos que tomar una decisión sobre febrero o marzo. Bien, ¿no hablaste más con él nunca? Hablé un par de veces. Y lo consideramos un gran tipo, un gran entrenador. Hay que desdramatizar el tema. A veces hay diferencias que, si uno las trata bien, creo que mantienen los vínculos para el futuro. Paso a otra etapa, ¿no? Eliminatorias, el comienzo, el equipo, los jugadores, los partidos con Brasil y con Argentina. O sea, a ver, creo que cada uruguayo le da un valor impresionante por la manera de encarar los partidos, por esa confianza de sabés que podés perder contra potencias, pero también como que Bielsa convenció de que también les podés ganar, de hecho pasó. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Hay algo que te haya sorprendido o nada? ¿Fue todo lo que te dijo Bielsa? No, yo estoy muy satisfecho con el trabajo del entrenador porque coincide con lo que durante el tiempo previo a su contratación él estableció como idea, el estudio que nos mostró sobre el catastro de jugadores, entre comillas, las posibilidades, la potencialidad de la generación nueva, lo que veía para los siguientes 4 años, los próximos 4 años. Eso para nosotros es muy importante. El orden, la metodología de trabajo, la dedicación es importante también. Y cuando esa idea plasmada en las entrevistas con los jugadores, en las convocatorias, en el estudio, en el análisis de todos los datos, porque no hay nada que pase desapercibido para el cuerpo técnico, con el apoyo fundamental de la dirección deportiva, porque es muy importante la dirección deportiva a cargo de Giordano, la dirección de las áreas de la selección que están ahí como soporte. Cuando uno ve lo que en la cancha Uruguay rindió, dice, no, esto no es casualidad. Es decir, hay una idea que
jugador, que los jugadores la apropiaron también, y con están confianza, se convencen y van al frente. Eso es muy importante para lo que es también la personalidad de una selección. Claro. Y cómo te miran de afuera también. Claro, me imagino que eso es la repercusión para vos a nivel dirigencial. ¿Y cómo te miran de afuera deportivamente? Que claro. Es bueno que el respeto tradicional por Uruguay también ahora tenga este condimento de que hay una idea de un entrenador que es apropiada por los jugadores, que con confianza van y la plasman en la cancha. Y es un rival que sigue manteniendo, a pesar de un cambio de generación, que todos teníamos ciertos temores que, bueno, cómo se procesaría, cómo viene para adelante, esté dando hoy un fruto positivo, ¿no? Y entrando un poco en el tramo final de la entrevista, voy con algunas cortitas. ¿En algún momento pensaste que Suárez no volvía a la selección o siempre supiste de que lo iba a convocar? Yo siempre tuve la expectativa en cuanto a que tanto Suárez como Cavani también, porque Cavani demostró hacer una buena Copa de Libertadores, que estuvo en ritmo competitivo, que fue determinante en algunos partidos de Boca Juniors, que van a volver. Podían estar con el potencial para estar dentro de un plantel seleccionado, pero es una cuestión que decide el técnico. A mí son jugadores que me encantan, que están vigentes y que siempre pueden echar una mano a la selección. Tienen mucha jerarquía, mucha jerarquía. Bien, lo último, los derechos de televisión, ¿qué va a pasar? Bueno, los derechos de televisión vencen el 31/12 del 25 y tienen instancia de negociación previa, que es todo el transcurso del contrato, hasta el 30 de junio del 25, del 25, donde aparece la etapa de la licitación. Allí es el momento donde se debe determinar cuál es el futuro. Lo que estoy convencido es que el fútbol uruguayo factura mucho, genera fidelización por parte de los abonados a la televisión por cable, a la televisión satelital, genera mucho paquete publicitario, genera interés afuera. Se está consolidando una situación, entiendo yo, también por la movida de la selección, muy interesante de flujo de capital al Uruguay, y mucha gente interesada en venir a invertir el fútbol uruguayo. Eso te quería preguntar, o sea, es real, o sea, porque siempre se habla de que al final siempre hay una sola propuesta, una sola oferta. ¿Vos tenés otras empresas, otras cadenas, más allá de lo interno, de AUF TV, etcétera, que quieran comprar el fútbol uruguayo? Yo lo que te puedo decir es que se mira desde afuera a Uruguay con un ojo de mucho interés. El fútbol uruguayo es atractivo por lo que genera en cuanto a jugadores, es atractivo por lo que sus selecciones generan. Entonces, los inversores miran con mucho interés venir a invertir a los equipos y también ven el fenómeno que genera el fútbol local como atractivo para la gente, para el consumidor, para el público, y ve que factura mucho en la venta a la distribución de televisión por cable, televisión para abonados, que se factura bien para el mundo del streaming, que la base de las redes es muy importante, soportan mucho público, es muy buena la banda ancha, es muy bueno el 5G, la gente puede consumir por internet y es una base de futuro importantísima. Que la publicidad en el fútbol es buena, que el fútbol fideliza a la gente y es el espectáculo más demandado, por lejos. No hay ningún espectáculo en el Uruguay que tenga la capacidad de convocatoria popular a nivel masivo por los medios que el fútbol uruguayo, no hay. Entonces, con los datos arriba de la mesa del mercado, los proyectos que pueda generar alternativamente la asociación tienen su respaldo. Y hay gente que viene y que te pregunta, pero hoy tenemos un contrato y hay que respetarlo. Hasta el año 25 tenemos que esperar para llegar a la mejor opción. Esa es la realidad. Ahí decidirán los clubes, que son los destinatarios de todo esto. Lo que no me cabe duda, que cuando terminemos esto vamos a tener el mejor contrato de televisión de la historia, la mejor fórmula de contratación de la historia y seguramente una liga que se desarrolle muchísimo. Hay que tener paciencia, llegar a ese momento y yo creo que va a ser un buen legado que le quede al fútbol
para los próximos años. Nacho, un gusto, gracias por atendernos aquí en tu segunda casa, y lo mejor para el año que viene, y es un año con mucha cosa, también deportivamente, por la Copa América, por la renovación de las eliminatorias, pero bueno, gracias y te esperamos un día en el estudio. Sí, voy, mucho gusto. Estás comprometido con nosotros, estoy comprometido. Hoy estoy yo, me da ganas de seguirte preguntando, de hablar un buen rato, pero estaría bueno que un día nos acompañes. Cuando se retome en febrero por ahí, nos juntamos. Bueno, a mí me cuesta a veces porque voy mucho para el interior. Pero tenemos ahí unas sillones cómodos. Sí, muy cómodo. Así que lo mejor para ustedes. Gracias, Nacho. Un placer. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, aquí en Punto Penal.